ya estamos de vuelta, pero esta vez tenemos nuevas incorporaciones, ¿o no, Manu? Claro que sí. ¿Querés presentarlos? ¿Presentamos uno y uno? Bueno, dale, estamos con Rodolfo, el presidente del Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, de la ciudad de La Plata. Plata. Y con Juan, ¿cuál es el apellido? Sicilino. Juan Sicilino, que es integrante del EDICMA, que es un grupo de estudios, un centro de investigaciones, no sabría bien cómo... Sí, somos un equipo de investigadores y docentes. Exacto, de lo que se le llama la cuestión Malvinas. Así es. Así que bueno, un poco la idea que teníamos desde Tres Deseos era invitarles hoy a que bueno, podamos hacer un poco, que era un poco lo que estábamos charlando con Manu en el bloque anterior, como este cruce un poco intergeneracional, ¿no? Como que a veces, tanto desde nuestro lado, los jóvenes, que miramos hacia las generaciones más grandes, como bueno, ya ha pasado, cosas que hace mucho tiempo pasó, o viceversa, a veces pasa que es como bueno, o que nos acusan que todos los jóvenes somos libertarios, o que todos los jóvenes somos cucas, viste, como que nunca hay un punto intermedio al final. Así que bueno, la idea un poco de esta parte es que en el marco del 2 de abril, que podamos, charlar en esta mesa de una forma muy, muy relajada. Y bueno, no sé si quieren hacerse una breve introducción de sí mismos, contar un poco qué estuvieron haciendo estos días en el marco de la fecha. Bueno, ¿cómo les va? Gracias por la invitación, un placer poder compartir con Juan. Es la primera vez, Juan, que compartimos la radio, ¿no? Exactamente. Sí. Así que bueno, siempre hay una primera vez, dice el dicho. Mirá, la verdad que nosotros venimos de estar en una cantidad de actividades vinculadas a la fecha del 2 de abril, que tienen que ver con el homenaje que siempre hemos decidido hacer por nuestros compañeros, los pibes que quedaron allí. Creo que es muy interesante esto que vos planteás sobre el tema de las pertenencias, y es un tema que me parece que es importante porque Malvinas nos pertenece a todo y de alguna manera a las generaciones jóvenes también, porque tienen que lidiar con este conflicto. No es un conflicto que empezó en el 82 ni terminó en el 82. Es un conflicto que tiene 191 años de historia, de usurpación británica, y que obviamente ese tiempo ha tenido como una línea muy zigzagueante, ¿no es verdad? No es una línea continua, ¿no? La historia es así, que tiene, por supuesto, distintos momentos, y esos momentos tienen que ver mucho con la realidad de los contextos que se van viviendo, ¿no es verdad? Es decir, hoy la realidad de la Argentina es diferente a la del 82, aunque en el medio pueden aparecer muchas similitudes, obviamente todas preocupantes por la época, pero que me parece que siempre es interesante discutirlas, dialogar, intercambiar y, bueno, compartir los saberes colectivos sobre esto que creemos que es esencial, que es pensar la cuestión Malvinas, ¿no? Sí. Digo, como introducción, así no monopolizamos la palabra. Juan. Bueno, en mi caso soy investigador, docente, pertenezco, como decíamos recién, a un equipo que es el EDICMA, que formamos parte del Instituto Malvinas de esta universidad, y que también nos fuimos acercando cuando éramos jóvenes a la cuestión Malvinas, nos apasionaba Malvinas, pensábamos que ahí, nosotros decíamos siempre, es una mirilla para comprender en qué mundo nos movemos, en qué país vivimos. Entendemos que con Malvinas podemos comprender muchas cosas de nuestro país, de nuestro presente, de nuestra historia, y también de los desafíos que tenemos por delante. En ese sentido, bueno, agradezco muchísimo el espacio, poder compartir acá con Rodolfo. Disculpen que justo mi voz no está en su mejor día, pero bueno, celebro que como jóvenes todavía nos interesemos por Malvinas, porque realmente ahí podemos encontrar claves para cambiar la Argentina, para cambiar esta situación, y me parece que en ese sentido, bueno, como decimos a veces, Malvinas está cargada de futuro, indudablemente, y bueno, queremos por lo menos desde nuestra profesión, como investigadores y como docentes, aportar en ese sentido.
recién cuando hablaban, y vos, Rodolfo, mencionabas esta cuestión de los jóvenes y también en relación a lo que yo decía antes, yo vivo a cuadras de Plaza Malvinas, y me tomo el 307 normalmente hasta ir a nuestro centro cultural que queda acá cerca. Y una vez, era, no sé, alrededor de las 3 de la tarde y eso, ahora en febrero me parece. Y yo estaba ahí tomándome el micro, y a la altura de la plaza había atrás mío 2 pibitos así de la edad de Manu, y dicen, che, pero se olvidaron de terminar de construir las rejas. Por las rejas que... Por el portón. Exacto, claro. Por el portón que está sobre 19. Claro. Y yo, viste, yo soy muy chusmeta y casi me meto en la conversación y me pongo a contarles bien a los chicos, pero no supe bien cómo, también me tendría que haber animado. Pero bueno, como que a veces pienso eso también, como que en algo tan simple, a veces no lo sabemos. Como que muchas veces, no sé, antes hablábamos con Manu cómo se tratan el tema de las escuelas y eso. Y a veces simplemente explicar qué significa eso y por qué no es una reja sin terminar puede abrir un montón las discusiones. Y también incluso hace un ratito antes de que lleguen con Manu estábamos pensando cómo encarar esta charla con ustedes. Y cuando otra compañera que forma parte del equipo nos ayudó como en el prearmado de esta parte, contándonos un poco del contexto, del surgimiento del conflicto de Malvinas en la guerra en sí. Y surgía un poco el tema de cómo fue que... se me trabó. Yo les voy a hacer una aclaración. A veces me pasa que a la otra conductora le pasa exactamente lo mismo, que de repente en blanco. A vos también te pasa. Sí. El prearmado que te ayudó una compañera en el prearmado porque querías plantear algo. Sí. Y bueno, y pensábamos cómo podemos llevar más a hechos más concretos, a la cotidianeidad, al día a día. Ya me acordé. Pensar, por ejemplo, que Manu en unos meses cumple 16. ¿Cuándo cumple, Manu? No, en un año. Bueno, no. Fue el 7 de marzo que cumplí 15. Ah, cumpliste 15 recién. Bueno, en un año... No estoy hablando de micrófono. En un año Manu cumple 16. Sí. Según lo que nuestra compañera nos estuvo ayudando a investigar, las personas que fueron a Malvinas... Tenían entre 16... Así, de esa edad, más o menos. Mucha parte. Y a mí me sorprende mucho ese hecho de... Yo puedo ir a la escuela tranquilamente, nadie me obliga a hacer nada que me pueda matar, que me pueda... que ni siquiera que me haga daño, por suerte, pero siento que también como un montón de chicos así tuvieron que ir obligados a la guerra es muy sorprendente en la realidad que estamos ahora. Y no sé, es como sorprendente. También siento que por suerte cambió mucho, pero también que muchos chicos no sepan bien, tampoco que no sepan detalles, pero que no sepan bien cómo fue todo y que lo tengan como así, la guerra de Malvinas, que no sepan de qué se trataba bien, es como... Estaría bueno que sepan para que sepan cómo era antes y cómo es ahora y el cambio que se generó y que se está cambiando todavía, ¿no? Sí. 2 comentarios. Cuando nos tocó ir a Malvinas, la mayoría tenía 18 años. Ah, pero... ¿No? O sea, no hay mucha diferencia, 3 años más de los que vos cumpliste ahora. Y lo único que sabían era de que las Malvinas son argentinas, y no había más que eso. ¿Y por qué te menciono esto? Porque esos pibes aún con ese poquitito sabían de que las Malvinas era territorio argentino. Y lo único que tenían para dar, lo dieron, que era la vida. Entonces, a veces la comprensión de muchas de estas cosas vinieron después de cuando se produjo el acontecimiento, pero que fue, como dice Juan, viste, un lugar de muy grande que tiene muchísimas maneras de discutirse, charlarlo, intercambiar,
Y es importante en un pibe como vos y como vos también, en los chicos, que en muy poquito tiempo más van a tener un rol en esta sociedad. Es muy probable que tengan un cargo de gestión del Estado, pueden llegar a ser ministro, presidente, diputado o maestro de escuela, no importa, pero me refiero de que con el conflicto de Malvinas vas a tener que lidiar. Sí, incluso hoy Entonces en día. es mucho mejor irse preparando, conociéndolo, ¿no? Digo, como Claro. estas cosas de la vida. Y un segundo comentario con relación a tu primera intriga, que tiene que ver con Malvinas y la plaza, ¿no? Pues sabés que esa plaza tiene muy rica historia y en alguna medida bastante desconocida en la ciudad. En esa plaza, durante 70 años, que era una plaza, fue un regimiento, ¿no? Y ahí le hicieron firmar la renuncia al primer presidente, mejor dicho, que le cayó el golpe de Estado, que fue Irigoyen. Y también ahí, en esa plaza, se fusiló a Cogorno. Y en esa plaza se hicieron los primeros juicios del Plan Conintes, en la época de Frondizi, contra los trabajadores. Y en esa plaza hay compañeros desaparecidos del 76, y está Malvinas. Y mucho antes también fue cancha de estudiantes. Es decir, que es una plaza que tiene un recorrido donde tiene una historia, y que a veces, viste, uno va y llega a las plazas y por ahí no viene con información. Y es muy lindo trabajar, y es una de las tareas que tuvo el CECIN, de transformarlo en un sitio de memoria y de Malvinas. Y en eso hay que trabajar en una señalética que dé esa información y que la gente pueda darse cuenta de lo que hay ahí. Claro. Y concluyo con esto: en la gestión de Garro, sobre el lado de la calle 50 y 21, si bien digo, hicieron un juego 20. Con... Sí, 20, ¿no? 20, sí. 20, sí. Hicieron, sí. Tenés razón, 20. Hicieron un juego y hicieron una simulación del General Belgrano. Y cuando vos lees lo que han puesto ahí, es como que, bueno, el General Belgrano, que fue un barco que hundió deliberadamente el Reino Unido por orden de Margaret Thatcher, y que murieron 323 argentinos, no está señalizado de esa manera, ¿no? Claro. Entonces el problema es que también siempre hay una maniobra de distorsionar la historia y confundir la memoria colectiva. Así que miren todas las cosas que hay para hablar del tema, ¿no? Hay un montón. Tal cual. Y de hecho me acordaba, cuando te escuchaba, mi papá, que vivió enfrente del regimiento cuando era chico, también ahí se vivieron enfrentamientos con los que eran leales a Perón cuando fue derrocado. Es evidentemente una plaza con mucha historia. No sabía lo de la cancha de estudiantes. Yo tampoco. No lo sabía. Pero sí creo que todas estas marcas de la memoria que hay en la ciudad y que despiertan estas preguntas, me parece que es fundamental, porque por ahí es una cosa muy remanida, pero es real que conocer nuestra historia, nuestro pasado, conocer las historias de los combatientes que combatieron en las islas y combatieron también en todos estos años de posguerra, por sus derechos, por el reconocimiento, por las banderas de soberanía. Me parece que es importantísimo, porque de alguna manera tenemos la responsabilidad como parte de este pueblo de la continuidad histórica, ¿no? De poder seguir levantando esas banderas, porque Malvinas, a pesar de las intenciones de la dictadura, como bien marcaba Rodolfo, tiene una historia larga y es una causa nacional de nuestro pueblo, es una causa popular, es una causa que también hace que la Argentina pueda tener un destino diferente, un destino independiente, que podamos estar parados sobre nuestros propios pies, sobre nuestras propias fuerzas y ser realmente soberanos, recuperando esos archipiélagos, pero entendiendo también todo lo que tenemos que recuperar en términos de soberanía, porque desgraciadamente hemos perdido mucho más, y con algunas cosas que vienen pasando en la actualidad, los retrocesos se van profundizando, y bueno, nosotros cada cual desde su rol tenemos una responsabilidad en eso y podemos aportar a ese debate y a esa lucha, ¿no? Y en relación a esto también, que era algo que era como un eje central, que un poco
es el eje que nos viene guiando a los programas. Desde que empezamos, nuestro primer programa lo hicimos el 16 de marzo, en el festival que ya empezamos, que hicimos el año pasado una vez, que se llama el de Movida, Festival por la Democracia. Ahí tuvimos nuestro primer programa, que en ese trabajamos más que nada el eje de la soberanía cultural. Después, el programa anterior, hablamos más en términos de soberanía económica y política, y quería hacerles la pregunta de, bueno, hoy en día, ¿cuál es la importancia o cuál sería la relación entre pensarnos en términos soberanos en relación a la cuestión Malvinas y a la cuestión de las islas del Atlántico? Yo creo que también acá hay un debate que tiene una complejidad y si empezamos por la primera persona, ¿no? Por la persona más que por los colectivos, yo diría que hay que intentar soberanizar muchísimo el pensamiento, ¿no? Tratar de tener, no quedarse solamente con una sola opinión y trabajar la duda, ¿no? Es decir, que no aceptar las cosas como mandato sin reelaboración. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces hay cosas que parecieran que están sabidas y como están sabidas no están sometidas a la discusión. La derecha y Milei en eso han generado un debate que nos ponen ahora a todo el movimiento popular a repensar las formas de darle la discusión a la derecha que culturalmente nosotros creíamos que estaba zanjada. Claro. Es decir, me da la impresión, no quiero ser absoluto en esto, de que hay una parte que nosotros a lo mejor dejamos de plantearla como la deberíamos haber planteado, ¿no? Dejamos de, o inclusive profundizar lo que nosotros creíamos que ya estaba resuelto. Y obviamente en los procesos históricos y en el tiempo esto aparece como un conflicto, ¿no? Y acá hay una discusión muy interesante que es contracultural, ¿no? Es decir, en la cultura de la dominación frente a la cultura de la resistencia. Ahora, vos decís, ¿cómo vamos a resistir si se acabó la ley de obediencia de punto final, ¿no? La obediencia debida del punto final. Bueno, creo que hay una discusión muy fuerte, porque si tomamos el caso de Malvinas, llevamos 42 años y los torturadores de Malvinas ni siquiera han sido convocados a indagatorias, con más de 120 testimonios que hoy se han ampliado a 150 sobre más de 120 militares denunciados por los hechos que sucedieron en Malvinas. Y que lo desconoce la sociedad. Claro. Y al desconocerse, obviamente, bueno, da paso a la impunidad. Por eso digo que, no sé cómo lo ves vos, Juan, pero me da la sensación de que ahí hay un debate que nos debemos, ¿no? Sí, yo creo que con relación con Malvinas me parece que son muchas las puertas de entrada y creo que realmente estoy convencido. Por supuesto que en mi caso trabajamos en un andarivel que sería el del académico, el de la investigación, y por lo tanto tiene sus características, pero entiendo a nivel personal que te escuchaba vos cuando mencionabas, hicimos una actividad para pensar la soberanía política, la soberanía económica, la soberanía cultural, y justamente nosotros estudiamos Malvinas porque creemos que nos ayuda a pensar todas esas soberanías. Es decir, bueno, el CECIM también lo ha planteado muchas veces, la cuestión de las políticas soberanas, de la perspectiva integral de soberanía, y nosotros creemos firmemente en que conocer la historia, conocer la disputa de soberanía que tenemos con el Reino Unido, que en definitiva esas islas importan centralmente por su ubicación, y esto es algo que por ahí nosotros perdemos de vista. Es decir, la Argentina es un país muy importante para las grandes potencias porque estamos ubicados en el Atlántico Sur, porque somos un país que ha sido y es potencia en la Antártida, que reclama su sector antártico, y que obviamente el Reino Unido está en Malvinas, tiene una base militar enorme, algo que también quizás no es lo suficientemente conocido. Nosotros tenemos nuestro territorio nacional, la base militar más grande de toda América Latina, con lo que eso representa para nuestra integridad territorial, para nuestra paz, para los pueblos de la región, para los pueblos del sur del mundo.
porque claramente ellos necesitan controlar los pasos oceánicos, necesitan apropiarse de lo que es el sector antártico argentino y una parte grande del chileno. Ellos necesitan utilizar nuestros recursos naturales en su propio beneficio y someternos a una dependencia interminable. Ellos nos necesitan de rodillas. Por eso nosotros creemos que hablar de Malvinas implica también pensar que Argentina puede recuperar esas islas, y ahí nosotros decimos, bueno, una Argentina con soberanía integral, una Argentina que de alguna manera haga todo lo contrario a lo que estamos haciendo ahora, es decir, en lugar de desmantelar el sistema científico-tecnológico, tenemos que fortalecerlo, en vez de desmantelar la educación pública, tenemos que fortalecerla, en lugar de darle rienda suelta para que los capitales extranjeros arruinen a la industria nacional, a los productores nacionales, a los emprendedores, tenemos que fortalecer ese camino, porque solamente una Argentina con industria nacional, con soberanía científica, va a poder efectivamente hacer que el Reino Unido, darse una estrategia, una política de Estado que haga definitivamente que el Reino Unido cumpla de una vez por todas con las resoluciones de Naciones Unidas y se siente a discutir soberanía con la Argentina, porque ellos lo que quieren discutir son sus negocios y las necesidades que tienen, y si nosotros le facilitamos, le allanamos el camino para que ellos puedan hacerse más fuertes, como se están haciendo en este momento, en estos pocos meses que está Milei en el gobierno, ellos han aprovechado a fondo, porque ellos tienen su política estratégica y la siguen adelante, independientemente de los matices que puedan tener los gobiernos de turno, tienen claros sus objetivos como imperialismo, como gran potencia, y de ese punto de vista en estos 3-4 meses han avanzado muchísimo. Nosotros tenemos que ser conscientes de esa situación, tenemos que hacer que ese debate sea de masas y que estas cosas se conozcan en todo el pueblo argentino, porque tenemos que defender lo que es nuestro antes que sea demasiado tarde. Sí. Bueno, ¿querés decir algo? Sí, es como que es muy ignorado el hecho de que siguen ahí y de que... Los ingleses te referís. Claro, los ingleses. Y de que, bueno, o sea, como que es algo que como que parece un hecho que ya pasó, pero que sigue transcurriendo y la mayoría de la gente no se da cuenta, y tampoco el Estado se estaría dando cuenta, o sea, capaz sí se da cuenta, pero no estaría haciendo nada, pero tampoco hay que resolverlo de una manera más diplomática. Bueno, digo, hay una cosa que me parece que es importante. Primero, cuando en la ausencia de la mesa familiar y en la ausencia de las discusiones escolares, en la barriada, que sea, solamente discutís las cosas superficiales de la vida, bueno, obviamente se pierde el contenido de las cosas esenciales, ¿no? Entonces, creo que también hay que empezar a dar esta discusión por las ideas todo el tiempo. Hay que tener en cuenta que nosotros, entre uno de los enemigos más poderosos que tenemos internos, son la gran mayoría de los grandes grupos concentrados de comunicación, ¿no? Entonces son los que en alguna medida actúan en la formación de las ideas, o le dan sentido a las ideas. Entonces nuestra batalla cultural tiene también una discusión sobre los medios de comunicación y el rol de los medios de comunicación, en cuanto a lo ideológico, en cuanto a lo político, pero también en cuanto a estas cuestiones que decía Juan, lo geográfico, ¿no? Las cosas que hay en el Atlántico Sur, su valor estratégico, ¿no? Para nosotros y para el imperio. Cuando uno se pregunta muchas veces, che, ¿por qué hace tanto tiempo que los ingleses están ahí en Malvinas? Están porque les gustan las islas que tienen viento, frío. No, están ahí porque son un enclave muy importante que les beneficia. Claro, mucho. Que les produce estos beneficios que marcaba Juan, de lo que tiene que ver con los bienes naturales, los bienes de todo. Entonces, bueno, ahora, a veces esos temas son como temas grandes, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿por dónde empezamos? Y nosotros creemos que hay una forma que allana el camino. Y se los digo así porque es una experiencia que aprendimos en la pandemia, ¿no? Cuando pasamos de ese pensamiento teórico a una acción práctica y lo pudimos resolver. Y que es entender que
hay un bien natural que nos da el Atlántico Sur, que es el alimento, y son los peces. Y que según la Ley Federal de Pesca, 24922, esta ley establece que todos los recursos del mar y de los ríos son propiedad de todos y de todos los argentinos. Es decir, de vos, de Juan, mío, de todos, de los compañeros que están atrás. Ahora, ese alimento que es el más rico en proteína, el más importante para la salud de las infancias, para que en el proceso de crecimiento no tengan problemas de salud en el largo plazo, está hoy absolutamente enajenado. Y se los llevan las grandes multinacionales. Y a diferencia de cuando vos tenés una chacra que tenés que mantener una gallina, tenés que ir a comprar el maíz o un chancho y tenés que convocar al veterinario y etcétera, etcétera. Bueno, los peces no invertimos un solo peso los argentinos para tenerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la Argentina ha perdido una mirada marítima, no tiene una mirada hacia el mar, no sabe que tenemos 2/3 del territorio en el agua. Y entonces, en ese sentido, creemos que es importante empezar desde cosas muy pequeñas a poder marcar estas grandes cuestiones que tienen que ver con esto que marcaba Juan, ¿no? Defender la soberanía territorial y marítima. ¿Por qué defender la soberanía? Porque ahí tenemos un recurso que nos puede resolver el problema de la emergencia del día a día, que es comer. Sí, incluso cuando empezaste a hablar y estabas haciendo la introducción hacia la cuestión esencial del ser humano, pensé que ibas a hablar sobre los recursos de agua dulce y las reservas de agua dulce que también tenemos por ahí más en relación con la Antártida. Y lo mismo, como que entramos por ahí un poco en la lógica más del día a día, de lo rápido, del celular, del internet, de no sé qué. Que si ese pingüino no lo podemos llenar, nos morimos todos. Y pensaba eso también, como cómo nos olvidamos de esto, de cuáles son las cosas que realmente importan. Y también otra cosa que un poco lo charlábamos con Manu antes de que entren. Ustedes cuando mencionaban la cuestión de la soberanía, por ahí hacían más referencia a cómo hacer para traerlo más a la cotidianidad y eso. Manu, yo le preguntaba a Manu cómo había repercutido por ahí en la época del Mundial la frase esta que es el título de nuestro programa de hoy, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, como por ahí qué lectura pueden hacer en esa condensación de esa frase que como decía, la cantamos 45 millones en todas las calles del país, más en relación a la construcción de como, ¿cuál creen que es el sentido común acerca del tema hoy? Porque un poco que todo el mundo decimos que las Malvinas son nuestras, pero después cuando haces un poco el trabajo más fino, como que se retoma esta idea de que como la dictadura es algo viejo, que no hay que pelearse, que no pasa nada, que si la gente se quiere quedar allá, que se quede allá como todas esas cuestiones, ¿no? Como lo ven más en ese sentido, como más, porque también a veces es como una cuestión de que el tema Malvinas se agarra por varios lados, ¿no? Como la cuestión también hipernacionalista, pero que a veces no es tan compañera, como, nada, un poco un disparador. Mira, yo pienso que esto tiene que ver un poco, recién hoy Manu mencionaba el Estado que no se da cuenta, decía él, y eso para mí tiene que ver con algo que tiene mucho tiempo ya, que comenzó con la propia dictadura militar y que muchas veces se conoce con el término de desmalvinización. Desmalvinización de alguna manera implica, bueno, lo que le pasó a los combatientes apenas regresaron, ¿no es cierto? Que bueno, obviamente, hablando con Rodolfo al lado no tengo mucha... pero no tiene mucho sentido, pero claramente la dictadura buscó ocultar su conducción totalmente negligente del conflicto, las miserias que ocurrieron allá,
y los gobiernos posteriores de la democracia muchas veces fueron tremendamente injustos con los combatientes que tuvieron que luchar por el reconocimiento, por los derechos más básicos, habiendo participado de ese conflicto, y muchas de las políticas de entrega nacional, de privatización de empresas, digamos de subordinación al capital extranjero, se hicieron sobre la base de desmalvinizar la Argentina, de hacer de cuenta que Malvinas era un tema del pasado, y por eso es tan hermoso que ustedes como jóvenes, como nietos y nietas de detenidos desaparecidos, se preocupen por estos temas, los pongan sobre la mesa, los trabajen en estos medios de comunicación, porque realmente el camino para recuperar Malvinas y para tener una Argentina con justicia social y soberanía es el mismo. Es decir, en ese sentido son luchas hermanas, que forman parte de las causas nacionales y populares de nuestro país, y que por eso, ahí voy a tu pregunta, por eso es que es tan importante que, a pesar de tantos años de desmalvinización, con honrosas excepciones, Malvinas sigue latiendo en el pueblo argentino. No la pueden borrar, no pueden borrar la memoria de los pibes de Malvinas, de los combatientes de Malvinas, de los que cayeron en los años de la posguerra también. Y me parece que nos tenemos que agarrar de eso, porque Malvinas late en el pueblo argentino, y por eso tiene un filo tan peligroso, y por eso quienes buscan, digamos, la subordinación nacional, quienes buscan atacar al pueblo, tratan de arrebatarnos esa bandera, de tergiversarla, de hacerla propia, y nosotros tenemos que disputarla, porque esa bandera es nuestra y es una bandera que nos puede ayudar a cambiar nuestro país. A mí me emociona cuando veo que a millones cantando por Malvinas, porque demuestra que, a pesar de todo, Malvinas sigue latiendo, se mete en las canciones, se mete en las canchas de fútbol, está en las paredes de los barrios, está en las escuelas y está en nosotros. Por lo tanto, me parece que eso tiene una potencialidad peligrosa para los de arriba y muy, muy fuerte y con mucha potencialidad para el pueblo argentino. Coincido con lo que dices, Juan. De verdad, me parece que es muy cierto eso. Para nosotros, cuando se cantó la canción del Mundial, no solamente fue, como se dice ahora, un mimo, un cariño a esto, sino que también fue una manera de decir, bueno, Malvinas está presente. Acá, a usted y al mundo poderoso, en nuestro pueblo, Malvinas es una hermanita perdida. Y me parece que eso está bueno, que suceda así. Me parece que Malvinas también, a veces cuando uno mira todo lo que nos falta, también tenemos que decir todo lo que tenemos, y lo marcaban perfectamente Juan. Está en las canchas de fútbol, está en las canciones de la música popular, está en el rock, está en las pintadas en los barrios, ¿no? En los goles del Diego a Inglaterra. Claro, en el gol de Diego a los ingleses. Eso es maravilloso. Entonces vos decís, bueno, el vaso no está tan vacío. Por supuesto que cuando vienen estas olas neoliberales que son tan peligrosas, no solamente arrasan con Malvinas, arrasan con los salarios, no arrasan con la educación pública, contra la universidad pública, etcétera, etcétera. Pero bueno, a mí me parece que ese gran vector que es Malvinas nos da precisamente la oportunidad de unir a las partes, ¿no? Unir lo disperso. Y me parece que, como cerraba Juan recién, es muy importante aferrarse a lo que sea convocante, ¿no? A lo que una el pensamiento común. Y en eso hay que ponerle energía. Bueno, eso es parte de nuestra militancia cotidiana, que invitamos que se sume todo el mundo, que lo haga, que es linda, y muy pasional. La discusión por ahí es muy pasional. La verdad que sí. Antes de que entren, cuando llegó Juan, le comentaba que, bueno, yo soy estudiante doble, estudio informática y también soy estudiante avanzada de sociología, al igual que Juan, que entiendo que sos profe ahí. Sí, profe, sí. Que el año pasado conocí el EDICMA en una charla que estuvo participando Juan Rattenbach, y específicamente cuando estábamos preparando el programa leímos un poco sobre el informe. Quería saber un poco si nos querían comentar un poco cómo se había dado ese informe o qué por ahí que nos pueden contar sobre eso. Bueno, el CECIN fue parte de los que primero lo publicó, ¿verdad? Sí. En el 87. Sí,
La verdad que es muy interesante la historia de cómo nos llega. En realidad lo que seguía una minuta del informe, y un día me viene a ver un editor y me dijo, mira, tenemos un informe que se llama el informe Rattenbach. Yo no conocía, es un informe, había escuchado de otros informes, que era el informe Calvi, de otros sectores de perdón, Tranqui, tomate el tiempo, no nos apura nadie. Vamos a apagar porque estamos malvinizando acá en vivo y la gente nos viene a molestar. A veces pasa. Sí. Bueno, mientras les comento que... No quiere apagar, ahí está. Vamos a ver si paga. Mil disculpas. Tranqui. Ahí va. Bueno, ¿qué les quería decir? Que este informe nos viene un poco y nos proponen si queríamos hacer el prólogo. Entonces, bueno, cuando lo leemos, la verdad que fue maravilloso encontrar, porque el informe Rattenbach es un informe creado por los 3 oficiales más antiguos de cada una de las fuerzas. Entonces es un análisis de la fuerza hacia la fuerza. Y ahí aparecen también las responsabilidades y también las penalidades. ¿Sí? Entonces las penalidades nunca las llevaron adelante los militares porque eran criminales, es decir, che, que nos vamos a jugar entre nosotros, nos vamos a condenar, y la verdad que era una barbaridad. Nos va a salir mal. El informe es muy largo. Su parte final tiene un efecto conciliatorio, porque ellos dicen, bueno, desarmados, con los pocos que teníamos, con una fuerza militar poco instruida, con oficiales de baja calidad, hicimos lo que pudimos, ¿no? Un poco, y en realidad yo creo que ahí se demostró que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para la defensa nacional, que eran Fuerzas Armadas que habían sido formadas, pensadas, precisamente con la doctrina de la seguridad interior, que el enemigo era el pueblo, el enemigo era el vecino, el estudiante, el trabajador, y eso la verdad... sí, la idea del subversivo interior. Exactamente, esa era, ¿no?, la idea de las Fuerzas Armadas. Y el informe en ese sentido fue revelador. Si estuvieron con Juan lo conoce, porque obviamente el abuelo sí, fue uno de los autores, y lleva el nombre. El otro Juan. Juan, el Rattenbach. Exacto, claro, el que comentaba que el año pasado que fui a una charla ahí en Humanidades, era uno de los panelistas. Sobre Malvinas y el pensamiento nacional. Claro. Y Juan, que en realidad tiene el nombre de Informe Rattenbach porque era dentro de los 9 oficiales más antiguos, el más antiguo, ¿no? Entonces, claro, en honor a él le pusieron el Informe Rattenbach. Pero es un trabajo que fue sacado nuevamente a la luz en el 2007 por Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta. Exacto. Y obviamente se desclasificó todo, y la verdad que muestra todas las horrores de conducción militar, de logística, y obviamente de inteligencia de las Fuerzas Armadas a la hora de pensar un conflicto como Malvinas. Sí, cuando charlabas de eso me acordaba del profesor de la materia de teoría política de sociología, que él, aparte de ser el jefe de cátedra, Germán Soprano, investiga mucho sobre la cuestión de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, y es algo que también una vez fui a una charla con él, que hablaba de bueno, también por ahí pensando, uniendo el tema Malvinas, Informe Rattenbach, como nosotros como nietes, y nuestra relación con la militancia en relación a la memoria y la verdad de la justicia, es un poco animarnos a hablar de nuestras fuerzas, de cómo se construyen, de qué formación tienen esas personas, porque también justamente después, si no, pasan estas cosas. Y creo que también el informe Rattenbach demuestra que las fuerzas no son homogéneas y que hay diferentes formas de plantear la seguridad que justamente tienen que ver con esto, no plantearse como que hay un enemigo interno, sino que lo que tenemos que hacer es defender lo que nos pertenece, que es nuestro territorio.
No sé si quieren... vos querías contar el tema de... No, dejo el chivo. solamente, paso un chivo solamente, una invitación para quienes quieran. Vamos a estar desde Digma vamos a estar realizando un taller que se llama La Cuestión Malvinas en la Argentina Bicontinental. Es un taller de 6 encuentros que se van a realizar cada 15 días a partir del 24 de abril. Lo organizamos, va a realizarse en la Facultad de Humanidades, que queda en 51 y 124. Se va a entregar un certificado del Centro de Investigaciones Sociohistóricas, del IDIX, que es un organismo de doble dependencia, de la Universidad del CONICET. Es un taller orientado a estudiantes centralmente, pero abierto a la comunidad en general. Y justamente es un taller que se propone poner sobre la mesa estas discusiones, ¿no? Malvinas, en la perspectiva histórica, y a la vez Malvinas en nuestro presente con los desafíos por delante, para entendernos como un país bicontinental y de ese modo empuñar Malvinas para transformar la Argentina. Es un poco el espíritu que tenemos dentro de un taller, obviamente que va a tener su instancia más de contenidos y su instancia también de debate colectivo. Así que a quienes quieran pueden escribirnos a edigma.malvinas@gmail.com. Ahí les podemos mandar toda la información y las esperamos para este taller, La Cuestión Malvinas en la Argentina Bicontinental. Rodolfo, ¿querés hacer algún...? No termina esto acá porque al final hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados que van a tener que responder, pero primero, ¿algún comentario final? No, yo la verdad que siento un placer enorme que en Nietes nos convoquen. Tenemos muchísima diferencia en años, pero a mí me conmueve porque digo, bueno, hay como dice, hay reserva, no voy a decir equipo porque no, es muy pro eso. Digo, bueno, hay una reserva muy fuerte en la juventud, creo que hay que apostar a eso. Creo que la verdad la dirigencia política argentina debería entender eso, que es muy importante apostar a los jóvenes, dar todas las discusiones que hay, y la verdad que les agradezco la invitación. La verdad me da orgullo compartir con ustedes esta noche, y obviamente con Juan también, que la verdad hace un trabajo increíble en la facultad no solamente en la Facultad de Humanidades, sino en el instituto. Así que gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes. Y ahora viene la parte más divertida para mí. Sí. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, no me estás escuchando, Rodolfo, pero me gustaría primero, como lo hice el martes y lo hago cada vez que puedo, como nacido y criado en la Isla Grande de Tierra del Fuego, a agradecerte en primera instancia y extensivo a todos los veteranos de la Guerra de Malvinas por defender la patria y nuestro territorio. Las Malvinas son fueguinas, y como fueguinas son argentinas, porque también viste que hay que alguna vez quisieron poner un diputado y un senador las Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártidas e islas del Atlántico Sur. Dentro de las islas del Atlántico Sur están las Malvinas. Y para nosotros decir, que es lo que trato de decir siempre, que aparte de lo geopolítico, de lo estratégico, de los recursos naturales y de todo lo que significa la causa Malvinas, para nosotros los fueguinos y las fueguinas es como si nos hubiesen robado un hermano. Es tener un hermano ahí al lado que no podemos visitar, que podría ser una escapada de fin de semana, un vecino, un familiar, una familiar, y que eso también hay que ponerlo porque justamente como bien decían y detallaban, se trata de desmalvinizar, de hablar de que es algo viejo, que relacionarlo a las Fuerzas Armadas o exclusivamente a la dictadura militar, pero no, las Malvinas es una parte de nuestro territorio, es un pedacito de nuestro país al que no podemos visitar, y a nosotros como fueguinos y como fueguinas es algo que nos duele mucho y que todos los 2 de abril recordamos, como han podido ver seguramente en lo que fue del desfile. Y no quería dejar de decir eso y denunciar esto por mi cuenta, por Facundo Figueroa, denunciar al gobierno de Javier Milei por renunciar a la soberanía, por ser el primer presidente que no menciona la soberanía de las Islas Malvinas en su discurso de apertura de sesiones, y para mí es un traidor a la patria, porque la soberanía no se renuncia, está en nuestra Constitución y la vamos a seguir defendiendo por más que a él y a que los titiriteros de él no le guste. Eso es todo lo que quería decir. Ahora sí te dejo con la pregunta final, Clary.
Bueno, y para cerrar le vamos a hacer nuestra famosa consigna, ya conocida entre les nietes y quienes nos escuchan, que es que ahora se van a tomar los últimos minutitos de su participación en nuestro programa para decirnos cuáles son sus 3 deseos, que es el nombre de nuestro programa. Pueden pensarlos, mientras los piensan, les cuento un poco que nuestro programa 3 deseos, vos no sabés por qué 3 deseos se llaman 3 deseos. A ver, tira opciones. No me quemé. No me quemé. No, la verdad es que, no sé, yo me metí hace poco y me metí con ganas de estar mucho tiempo, pero no No sé nada. mucho. ¿A ustedes se les ocurre por qué nuestro programa se puede llegar a llamar 3 deseos? No en particular, pero sí sé que es importante tener 3 deseos. ¿Conocen a algún genio con la lámpara? Algo? Claro. ¿Se creó en el día de cumpleaños de alguno? No, no se creó. Somos un poco línea dura a veces nosotros en relación a nuestro pensamiento político. Y es por los 3 deseos del general Juan Domingo Perón, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Así que, sin más preámbulo, si quieren, si se les ocurre, tienen que decirnos 3 deseos que pueden ser o colectivos o individuales, pero tienen que ser 3. Bueno, ¿voy yo? Dale. Bueno, así medio apurado, la verdad que me hubiera gustado saber antes de esta consigna. No, es así. Está bien, es no, así. me parece justo. Bueno, mis 3 deseos serían en lo más próximo que podamos colectivamente encontrar los caminos para tener otra política y otro gobierno para nuestro pueblo, porque creo que este es muy perjudicial para el conjunto, incluso y sobre todo para aquellos que lo han votado y han confiado en este nuevo gobierno. El segundo deseo sería que vuelva a flamear la bandera celeste y blanca en las Islas Malvinas y en todas las islas del Atlántico Sur y en nuestro sector antártico. Y por último, mi deseo sería poder acercarme o al menos poder contribuir humildemente a tener una Argentina justa y soberana. Hermoso, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, mi deseo... Aclaración. Acá han dicho por ahí uno colectivo y después un compañero de la UES, antes del 16 de septiembre, pidió un flan sin fin. Claro, yo agregaría bajar la panza. Bueno, aceptamos. Yo pedí la séptima en Sí. el marco de la libertad. Yo te diría, nuestro deseo es una consigna, que no son solamente 3, sino son 5, Bueno, que es me encanta. memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Con eso creo que completamos las ambiciones colectivas. Las individuales que siempre están es que a pesar de todo estamos vivos, no nos han vencido y que tengamos salud. Así Bueno, que ese es mi deseo. Muchísimas gracias, Gracias. Rodolfo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Estrellato de Manu, muchas gracias también. Así que bueno, ahora nos vamos con un temita. Y bueno, les agradecemos muchísimo de parte de 3 Deseos, de parte de Radio Estación Sur. Personalmente también para mí es un orgullo estar acá con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Es un honor. Gracias a ustedes. Gracias.